¿Qué tal? Es un gusto encontrarnos de nuevo. Soy Enrique Rodal y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que cubra nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Recuerden que hay que mantenernos activos. Soy el profesor Edgar Ariel Corona y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí de nuevo en una sesión más de lengua materna segundo grado. Hoy hablaremos sobre el tema de mi historieta. Con esto nos referimos a analizar temas para evaluar su planteamiento en historietas. El análisis del tema para la historieta suena importante, profesor, que nos permitirá seleccionar los temas encontrados en distintas narraciones y así partir de ellos para desarrollarlos en una historieta en función no solo de nuestros intereses, sino también del mensaje que deseamos transmitir al lector. Muy bien, pues, ¿listas y listos? ¡Iniciemos! El aprendizaje esperado para esta sesión es transformar narraciones en historietas y tiene como propósito analizar temas para evaluar su planteamiento en historietas. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno, lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y, claro, revisar sus apuntes. Seguramente han leído alguna historieta, cómic o manga. ¿Recuerdan de qué tema trataba? Si su respuesta es que era de amor, de guerra, de acción o de miedo, esos son los temas. Es decir, la idea subyacente que se quiere transmitir con la historia que van a contar. El tema de una historieta es un concepto abstracto que engloba los motivos de las acciones que suceden a lo largo de la narración. Yo creo que si la idea se consolida en un tema, el argumento planteado en la historieta tendrá más sentido. Gracias a eso, tanto el proceso de escritura como el de lectura serán más gratificantes. Veamos si a través de algunas imágenes pueden identificar un tema. Para ello realicen el siguiente reto. Observen la imagen y traten de adivinar de qué tema se trata. ¿Logran identificar el tema de la historieta? Inciso A: desencanto. Inciso B: injusticia. Inciso C: egoísmo y arrepentimiento. Inciso D: heroísmo. ¿No les queda claro? Las imágenes muestran a Ebenezer Scrooge, personaje del cuento de Navidad del escritor Charles Dickens, en los tres momentos en los que se le aparecen los espíritus para que tome una decisión. La respuesta correcta es el inciso C: egoísmo y arrepentimiento. Profesor, tengo entendido que la historieta es un tipo de literatura que se caracteriza por el uso de elementos gráficos y textos breves, y para interpretarlas necesitamos habilidades visuales. Yo quiero hacer una historieta, pero ¿qué habilidades debo tener para elaborarla? Cualquiera puede elaborar una historieta. Solo se requieren ciertas habilidades narrativas, imaginación y creatividad. En este caso, el punto de partida es seleccionar el tema de una narración ya escrita para valorar el tema que desarrollaremos en una historieta, pues nos guiará durante la producción. ¿Y cómo podemos seleccionar el tema para elaborar una historieta? ¿Existe alguna estrategia para lograrlo? Primero, deben elegir o conocer muy bien la obra y tener claro el tema de esta para luego analizar cómo plantearla en la historieta. Pero, ¿qué temas podemos utilizar? Seleccionar y utilizar un tema involucra el interés del autor para producir una historia y el gusto de la audiencia como lector de esta. Por ejemplo, en las narraciones literarias hay subgéneros de terror, policíaco, ciencia ficción o fantástico. Por ejemplo, veamos las imágenes e intenten imaginar cuál sería el tema de cada subgénero.
Imaginemos que decidimos leer una narración como, por ejemplo, del subgénero policíaco, y elegimos el cuento Los crímenes de la calle Morgue, del escritor Edgar Allan Poe. En este caso, el tema general sería el asesinato de una señora y su hija, y la investigación de este. Cierto. En cambio, si elegimos una narración de ciencia ficción, por ejemplo... La Guerra de los Mundos de George Wells, el tema general es el ataque de los marcianos a la Tierra. Al elegir el subgénero, el tema, bueno, puede variar. Por ejemplo, no en todas las narraciones de ciencia ficción se busca acabar con la raza humana. Me viene a la mente un cuento de Crónicas Marcianas de Ray Bradbury que se llama El Contribuyente. Ahí el personaje principal quiere escapar de la Tierra porque aparentemente es el fin. Y el tema sería la desesperación por querer irse en una nave. Así es. Ahora veamos las fases de la elaboración de una historieta. La primera es la redacción de un texto narrativo o la elección de un texto ya hecho para determinar el tema, el argumento, la trama, los personajes y el ambiente. La segunda fase corresponde al proceso técnico, que incluye la elaboración del diseño y la integración de los elementos gráficos y visuales. Entonces, el tema, el argumento y la trama son los elementos que guían el desarrollo de las ideas para escribir la narración de la historieta. ¿Y cómo podemos distinguirlos? Por eso, los invito a observar la siguiente tabla comparativa que contiene los conceptos del tema, el argumento y la trama. ¿Qué creen? Es momento de tomar nota. Tema. Es lo que el autor quiere transmitir a lo largo de la trama. Amor, heroísmo, temor, entre otros. Es la idea central en el relato que el lector descubra por sí mismo sin que el autor lo mencione, explícitamente, claro. Argumento. Son los motivos del contenido del texto. Conjunto de situaciones, hechos, acciones o episodios que suceden en una narración. Trama. Conjunto de elementos narrativos de una obra literaria conectados entre sí. Se organizan en planteamiento, nudo, desarrollo, clímax y desenlace. En efecto, pero también es importante diferenciar entre tema y título, ya que algunas veces pueden llegar a confundirse. Es verdad, leamos juntos. El tema es aquello sobre lo que se trata el texto y puede encontrarse en el título de manera explícita o implícita, es decir, sugerida. Y el título es la frase o palabra con la que se da a conocer el tema del texto, como en el caso de la novela, El exorcista del escritor William Peter Blatty, que tendría como tema el miedo o el terror. Así es. Ahora bien, para plantear de forma adecuada el tema de una historieta, primero deben identificar el propósito. Por ejemplo, si desean afianzar los valores, algunos temas pueden ser honestidad, amor, cooperación, sinceridad, entre otros. A continuación, los invito a que observen las siguientes imágenes. ¿Cuáles creen que son los propósitos y temas que se manejan a partir de lo que mencionamos anteriormente? Profesor, creo que el propósito de los textos es divertirnos. Y los temas, además de los que ya mencionamos, son el primer caso, una invasión, y en el segundo, la desesperación. Efectivamente, los temas en cada subgénero pueden variar, pues, aunque hay un tema general, también hay subtemas en las narraciones. Saben, esto me hace pensar si todos los temas de una historieta están dirigidos a cualquier tipo de lectores. ¿Qué temas de una narración son adecuados para cada público? Al valorar una narración para elegir un tema y crear una historieta, se deben considerar el tipo de público a quien se dirige, pues no todas están pensadas para niños o jóvenes. Por ejemplo, quizá para la mayoría, en la actualidad, leer una novela como Drácula de Bram Stoker no sea tan fácil. Tendríamos que pensar lo que sí podemos retomar y qué no para realizar una historieta destinada a público joven. También debemos considerar las costumbres, cultura, creencias y los principios filosóficos, éticos y morales. Esto quiere decir que el tema de una historieta no va a tener el mismo efecto en la gente.
Es decir, algo que a alguien le parece importante o divertido, para otra puede resultar desagradable o sentir que afectan sus creencias. Así es, al elegir cómo plantear el tema para producir la trama de su historieta, tiene que adaptarlo a un lector ideal. Para comprobar esta idea, los invito a que realicen el siguiente reto. Observen la viñeta, traten de identificar el tema y respondan a la pregunta. ¿A qué público está dirigida esta viñeta? Inciso A, niños. B, jóvenes. C, adultos. D, para todo público. ¿Identificaron la respuesta correcta? Si no lo lograron, a continuación les damos las respuestas. El tema es el miedo y está dirigido a jóvenes y adultos, por lo que las respuestas correctas son los incisos B y C. Profesor, esta imagen pertenece a la leyenda de Sleepy Hollow, escrita por Washington Irving, y podríamos adaptar la narración a un lenguaje más sencillo y realizar pasajes menos violentos para crear una historieta para niños, ¿no es así? Porque, bueno, recuerdo que se hicieron 2 películas, una de dibujos animados para niños y otra para adultos. Así es, pero habría que ser muy cuidadosos, pues la narración tiene pasajes sangrientos y temas que podrían ofender a ciertas personas. Bueno, para identificar algunos de los temas que se pueden emplear en las historietas, los invitamos a ver el siguiente video. Es increíble la cantidad de información que podemos transmitir con una imagen. Además, la imagen también sirve para brindarnos entretenimiento. Distintos medios de comunicación lo utilizan para relatar historias. El mejor ejemplo es el cómic o la historieta. La historieta, también llamada cómic, es una forma de publicación periódica en la que se relata una historia. Nació con las tiras cómicas de los periódicos norteamericanos a finales del siglo XIX. Su desarrollo, al paso del tiempo, ha implicado la búsqueda de un formato propio, el cual ha tenido diferentes tamaños, diseños, tipos de historias, personajes y formas narrativas. La presentación de una historieta tradicional involucra una serie de cuadros organizados en los que se incluyen dibujos ordenados cronológicamente. Esos cuadros son conocidos como viñetas. A los textos que acompañan los dibujos se les denomina globos. Además de ser una forma de entretenimiento, la historieta puede servir como un recurso didáctico. Por su tamaño y fácil manera de comunicar ideas a través de un relato, la historieta es un medio de gran aceptación popular. A través del tiempo, los autores de historietas desarrollaron un lenguaje particular que les permite contar de manera eficaz una historia a partir de imágenes. Cada cuadro es un instante y uno tras otro dan la impresión de ver acciones y el transcurrir del tiempo. Cuando los personajes se expresan en forma verbal, se usan los textos. Para expresar los tonos de voz o emociones de los personajes, así como sonidos ambientales y acciones, se usan las onomatopeyas. Estas son expresiones y sonidos representados a través de la tipografía. Algunas de las historietas más importantes de nuestro país son Paquito, Adelita y las guerrillas, Chanoc, Los Super Sabios, La Familia Burrón, Memín Pinguín y Los Agachados. Durante muchos años, estas publicaciones nacionales fueron disfrutadas ampliamente en México. Las imágenes en los cómics pueden ayudar a comunicar muchas historias con diferentes temáticas e intereses. Los relatos de las historietas son fuente constante de inspiración de otros medios, como el cine, la radio y la televisión. Sus historias no siempre cuentan hechos reales, sino que sirven para el desarrollo de narraciones de ficción. Las historietas son objeto de estudios culturales porque representan y transmiten rasgos de identidad y hábitos de consumo en distintas épocas, las costumbres, las formas de expresión, las aspiraciones y deseos de sus lectores.
Como observamos, algunas historietas pueden manejar varios temas, pero normalmente hay uno que es el principal, aunque el tema suele relacionarse con el subgénero literario que abordan. En la historieta, algunos autores lo denominan géneros temáticos. Veamos algunos de ellos. Cómico satírico, aventuras, ciencia ficción, bélicos, terror, misterio, policíacos y detectivescos, de superhéroes, sentimental y romántico, históricos, fantásticos, biográficos, crítica social o política, didácticos o pedagógicos, costumbristas. Es decir, que la clasificación de la historieta en géneros temáticos tiene como base el tema que se desarrolla. Por supuesto, observa los siguientes ejemplos. Por ejemplo, si valoráramos la novela del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra, nos daremos cuenta que podemos aplicarla a los géneros temáticos de aventuras y cómico satírico. Leamos este extracto. Descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo, y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero: ¿ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o pocos más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla? ¿Qué gigantes?, dijo Sancho Panza. Aquellos que allí ves. Cierto, la novela se presta a estas temáticas porque el Quijote se la pasa en su mundo de caballerías, pero estas son muy graciosas y podría plantearse para cualquier tipo de público. Así es. Ahora, te pido que me apoyes leyendo otro ejemplo. Por supuesto, leamos. En esta viñeta observamos la imagen de Marius y Éponine, personajes de Los Miserables del escritor Víctor Hugo. Aquí podemos aplicar los géneros temáticos de justicia y democracia y los de crítica social o política. Leamos el extracto. Sus pasiones políticas se habían desvanecido. La revolución de 1830 las había calmado. A decir verdad, ahora no tenían opiniones, sino más bien simpatías. Profesor, me parece que en este caso sería muy complicado pensar en este tema para realizar una historieta para niños. Así es, pero no imposible. En nuestro siguiente ejemplo, es más fácil pensar en una adaptación para cualquier público a partir de valorar el tema. Veamos. En el caso de esta novela, La Guerra de los Mundos de George Wells, los géneros temáticos son las aventuras y la ciencia ficción. Leamos este extracto. Un silencioso rayo de luz cegadora y los hombres caían para quedarse inmóviles, y al pasar sobre los pinos, la invisible ola de calor, estos estallaban en llamas y cada seto y matorral convertíase en una hoguera. Este libro me gusta bastante, profesor. Yo creo que efectivamente las temáticas de esta narración pueden adaptarse a cualquier historieta y público. Veamos la siguiente viñeta, seguramente de este minicuento de Jorge Luis Borges, quien usa el seudónimo de George Loring Frost. Podrían crear una historieta para cualquier tipo de público. Los géneros temáticos, en este caso, en los que podrían entrar el cuento de El Creyente, son el terror y el miedo. Escuchemos. Al caer de la tarde, dos desconocidos se encuentran en los oscuros corredores de una galería de cuadros. Con un ligero escalofrío, uno de ellos dijo: «Este lugar es siniestro. ¿Usted cree en fantasmas?». «Yo no», respondió el otro. «¿Y usted?». «Yo sí», dijo el primero, y desapareció. Está de miedo. ¿Y qué tal los géneros temáticos sentimentales, románticos o de crítica social? Veamos el siguiente extracto de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Leamos este momento en el que Mr. Darcy se le declara a Elizabeth después de que él le ha hecho la vida imposible. Después de un silencio de varios minutos, se acercó a ella y muy agitado declaró: «He luchado en vano. Ya no puedo más. Soy incapaz de contener mis sentimientos. Permítame que le diga que la admiro y la amo apasionadamente». Como observaron, estos temas sí los valoramos. Son para jóvenes y más, pero no para niños, ya que esta novela
se trata de una familia que no tiene mucho dinero, pero sí 5 hijas a quienes casar en una época en la que debían hacerlo muy jóvenes y pagar un dote, es decir, una cantidad de dinero al futuro marido. Como que esto de pensar en las temáticas me está gustando bastante. ¿Puede mostrarnos otro ejemplo? Claro, vayamos a uno más. En La Guerra y la Paz de León Tolstoy se pueden observar los géneros temáticos, bélicos e históricos aplicables en una historieta. Leamos este extracto. El príncipe Andrés comprendió que las palabras dichas por Napoleón se referían a él. Sabía que el que se encontraba cerca de él era su héroe, Napoleón, pero en aquel instante Napoleón parecióle un hombre pequeño, insignificante, en comparación con lo que le sucedía a su alma. Vaya que ha sido todo un recorrido en donde también se vislumbraron temas como la justicia, heroísmo, bondad contra maldad, la lucha frente al mal, entre otros. Como podrán darse cuenta, el tema es fundamental para plantear la estructura y el desarrollo de una narración. Además, partiendo de una misma narración, podemos plantear muchas historietas distintas. En verdad que los temas que se pueden plantear en una historieta son cuantiosos. Pero no entendí muy bien cómo es que de una misma narración podemos hacer muchas historietas. ¿Podría explicarnos un poco más? Claro, por ejemplo, cada narración enfoca y resalta el tema de cierta manera, pero al adaptarlo a historieta podemos reenfocar otro aspecto del mismo tema. Por ejemplo, en La Guerra de los Mundos podemos adentrarnos en la parte bélica y dejar un tratamiento menos centrado en la ciencia ficción. Y no solo eso, incluso un mismo tema se puede tratar desde diferentes subgéneros. Puede haber historietas que traten el tema bélico de esa narración, con tintes de comedia, tragedia o desde el costumbrismo social o incluso con toques de misterio. Claro, como los temas que se tratan en los cuentos o novelas o cualquier texto narrativo, ya que estos son tan versátiles que pueden ser adaptados a guiones teatrales e incluso ser transformados en historietas. Para hacer una historieta se puede hacer una lista de novelas, cuentos, fábulas, leyendas que se hayan leído y que conozcan bien. Identifiquen el tema e inicien la elaboración de su historieta, como en el siguiente ejemplo. En estas viñetas se ilustra una adaptación del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra, una de las obras más destacadas de la literatura universal, cuyo tema es la oposición entre lo ideal y la realidad. Y claro, la locura. Por cierto, ¿recuerdan la última viñeta? Una parte de tal extracto lo vimos al principio de la sesión. Eso me parece muy importante porque la historieta nos induce a la lectura de una forma lúdica y divertida. Además, las ilustraciones y la presentación gráfica nos ayudan a comprender y recordar mejor. Es importante reconocer el valor de la historieta, no solo como una fuente de entretenimiento y diversión, sino como una herramienta para transmitir información e ideologías, valores e introducirnos a la literatura de manera lúdica. Pues estamos llegando al final. En esta sesión vimos el aprendizaje esperado, transformar narraciones en historietas con el propósito de analizar temas para evaluar su planteamiento en historietas, porque el tema es el asunto del que trata la historia. Es la columna que sostiene el desarrollo de la narración y refleja no solo los pensamientos y las ideas del autor, sino de la sociedad en que vive. No olviden consultar sus libros de texto de Lengua Materna 2. Busquen el aprendizaje esperado. Respondan las actividades que ahí se indican y vinculen lo aprendido en esta sesión. También les invito para que consulten los videos del acervo de televisión educativa que complementan esta información. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos compartido sobre el tema de mi historieta. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima!